Quiero compartir una frase muy interesante contigo. Rick Warren dice, tu salud mental es tan importante como tu salud física. El dolor emocional es real y necesita ser tratado con el mismo cuidado. Hoy vamos a hablar acerca de la salud emocional. Quédate con nosotros, esto es Lámpara Podcast. Muy bienvenido a Lámpara Podcast. Como siempre, estamos felices de tenerte allí del otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarnos, hacernos parte de tu día a día. Recuerda interactuar con nosotros, dejarnos tus comentarios, compartir si esto es bendición para tu vida. Compártelo porque queremos amplificar la esperanza. Esto es Esperanza TV y estamos felices de llevar Lámpara Podcast a tu casa, en donde podemos conversar de diversos temas que son importantes, son cotidianos, pero cada uno los centramos en la lámpara, en la palabra de Dios. Y hoy estamos muy felices de que tenemos una invitada muy especial. Ella es Sonali, ¿no? Y está con nosotros y vamos hoy a hablar contigo, Sonali, de lo que es la salud mental, algo tan importante. Pero primero preguntarte, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy súper bien, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, supe cuando llegaste, ¿no? Que eres chilena también, ¿no? Sí. Nacida, así que me siento en casa también. Yo también soy chileno, así que Sí. qué lindo es poder encontrar compatriota, ¿no? Claro, no se encuentran muchos, no somos muchos chilenos aquí en la área de Florida. Exactamente, así que feliz de tenerte con nosotros. Gracias. Y poder compartir un poquito este tema que yo creo que es tan necesario, ¿no? Sí. A veces se cree que esto es como contradictorio, ¿no? Uh-huh. Yo he escuchado muchas personas que al enfrentar una crisis emocional, ¿no? En lugar de tratar esto de la seriedad con la que amerita, ¿no? Como creemos en Dios, creemos que, bueno, Dios es suficiente, ¿no? Como ir a la Biblia es suficiente, orar es suficiente. Y nos olvidamos que necesitamos acompañamiento profesional, ¿no? Y es por eso que me gustaría primero preguntarte esa dicotomía. ¿Cómo la ves tú, no? Mucha gente dice eso, que el sufrimiento es falta de fe, la ansiedad es falta de fe, la depresión, pasar por depresión es falta de fe. Pero no es así. Y eso me recuerda como abriste el podcast con una frase que dice Rick Warren. Y el pastor Warren dijo eso justamente después de que su hijo se quitó la vida. Wow. Él era un pastor que pastoreaba una iglesia, pero famosísima, en California. Y su hijo se quitó la vida. Pasó por unos momentos muy depresivos y trató de tomar medicamento, terapia, muchas cosas, y nunca se pudo mejorar. Y eso es algo que nos pasa acá a muchas personas, que pasamos por ciertos episodios, experiencias en nuestras vidas que nos han marcado y nos han dejado con una secuela. Sí. Lo que se llama en inglés un footprint. Nos han dejado con algo, con una herida. Y a veces esas cosas hay que tratarlas, hay que conversarlas, hay que expresarlas, porque están atrapadas en nuestro corazón. Y cosas que no se procesan se convierten en otras cosas que a la larga nos puede perjudicar, ¿no? Personalmente, no solamente a nosotros, pero a nuestras familias, las personas que amamos. Y llevar a desenlaces tristes, ¿no? Como lo que mencionas de Rick, de su hijo, ¿no? Qué terrible es que la salud mental tiene que ser tratada como una enfermedad que puede desencadenar en la muerte al final, ¿no? Claro. Entonces es algo tan serio que es importante hablarlo de una manera seria. Yo te quería preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que no estamos bien? ¿Qué pregunta más importante? Creo que una de las cosas que sucede más es que no queremos ser vistos vulnerables en frente de otra persona. Pedir ayuda es una flaqueza en vez de una virtud. Decir, ¿sabes qué? Necesito algo, estoy ahogada, no sé cómo salir de esta situación, es algo visto como negativo en vez de, wow, esta persona es tan fuerte que está pidiendo ayuda. Por eso quiere salir adelante porque no sabe cómo. Claro. ¿Me entiendes? Sí.
Otra cosa que influye mucho es la crianza. A veces cuando vemos en nuestros padres celebrar ese valor de ser valiente, cuando uno no es valiente como hijo o hija, es como que uno está defraudando a los padres, a la familia, al entorno que nos crió. Entonces se hace aún más difícil porque ahí estás rompiendo patrones ya establecidos en tu familia. Sí. No sé si tú te acuerdas cuando estabas creciendo que decían muchas las personas, no llores, los hombres no lloran. Sí, me lo dijeron algunas veces, ¿no? Ya, Sí. los hombres no lloran. Cuando uno se cae, no solamente físicamente, pero emocionalmente, te dicen todo va a estar bien. Vamos a seguir adelante, todo va a estar bien. Como que ya, sacúdete y sigue. Sí. Y eso es hermoso cuando uno se puede sacudir y seguir. Pero no todos pueden hacer eso. Exacto, exactamente. Porque al hacerlo hay heridas que necesitan ser curadas. Es como, me imagino algo literalmente, o sea, te caíste, eres niño, estabas andando en bicicleta y te caíste, ¿no? Claro. Y tú no vas a seguir, si te dañaste realmente una pierna, no vas a seguir andando en la bicicleta con la pierna quebrada o dañada, ¿no? Tú tienes que ir y curarte primero antes de seguir adelante. Pero muchas veces en la salud mental no hacemos eso, ¿no? No. Y seguimos adelante y como que se van acumulando más cosas, ¿no? Tapamos la herida. Sí. Queremos ponerle parchecuritas. Parchecurita, le decimos en Chile, un parchecurita es un Band-Aid. Ajá. Queremos poner la banda, esa bandita que para curar la herida. Sí. Pero el parchecurita realmente no cura la herida, nomás te la tapa ahí para que pueda ayudarte a protegerte, no roces tu herida con otra cosa, con un objeto, y no te duela tanto, pero realmente el parchecurita no cura la herida. Y lo que sucede con el trauma es eso, uno pasa por experiencias que nos dejan una memoria traumática, que es una memoria dolorosa, que el cerebro realmente cuando pasa eso no puede procesar. Dios, en su infinita misericordia, creó el cerebro para ayudarnos a sobrevivir. Por eso a veces conoces a personas que han tenido accidentes o algo doloroso que no se pueden realmente recordar muchos aspectos de lo que pasó. Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro lo bloquea, sí, lo apaga, se pone a dormir o lo ponemos debajo de una alfombra para no recordarnos de esas cosas porque es demasiado doloroso. Y el cerebro no está preparado para procesarlo en ese momento, pero sí está preparado en el futuro para procesar algo que pasó en el pasado. Wow, tremendo. Yo quería preguntarte, hablaste de poner parches, cubrir heridas y no sanarlas. ¿Cuáles tú crees que son señales, ¿no? o síntomas de una persona que quizás está poniendo parches en la herida, cubriéndola y no realmente sanando? Qué importante pregunta. Lo primero que siempre veo es el evitar. Sí. Uno evita conversaciones, evita situaciones, evita interacciones, cualquier cosa que le puede recordar a la persona, aquí hay algo que no quiero realmente hablar. No quiero hablar, no quiero acordarme, no quiero revisitar esto. A veces son los olores, a veces son ciertos lugares en la comunidad, en una casa, cualquier cosa que le recuerde al cerebro que eso me recuerda de algo muy doloroso y no estoy lista para enfrentarlo. O sea, que la persona evita. Evitar, claro. No, mucha gente viene a mi práctica tratando de aprender a no evitar y afrontar, porque ellos se dan cuenta que el evitar con tanta frecuencia impacta ya sea el entorno familiar, los hijos, el esposo, las relaciones íntimas. Entonces ellos quieren aprender a no evitar y afrontar lo doloroso para procesar lo doloroso y poder seguir avanzando. Una de las terapias que yo practico se llama EMDR, que es Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Y es un tipo de terapia que nosotros hacemos a la persona reprocesar la memoria traumática, el recuerdo traumático, para que esa persona pueda no evitar tanto en el futuro y sentirse suficientemente fuerte para decir, wow, esto me recordó de esto, pero ahora puedo afrontarlo
y no esconderme. Interesante. Tú hablas de terapia, ¿no? Sí. Terapia. Mucha gente no sabe muy bien qué es terapia, qué es tener terapia. Me gustaría que la pregunta ahora vaya en dirección a eso, ¿no? Porque sé que tu especialidad es la terapia, ¿no? En relación a salud mental. Pero poder clarificar en temas prácticos qué es terapia, qué es ir a terapia, ¿no? Porque algunos piensan, ¿no? ¿Qué me van a hacer ahí? ¿Me van a hipnotizar? O algunos dicen, pero me van a aconsejar, me van a decir qué hacer, ¿no? Pero ¿qué es una terapia y por qué es necesaria? Esa es la pregunta. La terapia es un proceso de una relación con una persona donde nos sentimos cómodos para procesar, conversar, soltar, hablar de cosas que nos van a hacer ser mejores versiones de nosotros mismos. Eso es la terapia. Ir a buscar a un terapista es como ir a buscar un par de zapatos a la zapatería. Tú te pones el par de zapatos y hay unos zapatos que te aprietan un poco un cierto dedo, que no se sientan bien, que no está muy alto, está muy bajo, está muy ancho, está muy delgado, te aprieta, no te aprieta. O sea, eso es buscar un terapista. Ahora, el terapista tiene que tener tus valores. Correcto. Hay muchos terapistas, hay muchos zapatos de diferentes colores, diferentes backgrounds, diferentes estilos también, claro. o sea, todo tipo de terapias. Sí. Ahora, mézclale a eso los diferentes tipos de terapias que hay. Sí. Hay unos que practican ciertos tipos de terapia y no otros. Entonces, realmente es tener el valor de conversar con alguien acerca de cosas que tú nunca has conversado antes. Sí. Pero lo más importante del proceso de la terapia es confrontar lo que tienes que cambiar. Es confrontar tus miedos y permitir que una persona te pueda decir, mira, pienso que esto es lo que te está afectando. Porque nosotros a veces decimos que tengo un problema aquí, tengo un problema allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no están dispuestos a que una persona les diga, eso es lo que se tiene que cambiar. Correcto. Entonces, cuando tú dices, voy a ir a ver a un terapista, tienes que tener esa motivación para emprender el proceso del cambio. Correcto. Y darle la bienvenida a la motivación. Porque, por ejemplo, yo sé que comer chocolate me hace mal. Yo sé que el azúcar en exceso es mala. Yo sé que las papas fritas me hacen mal. Yo sé que estar sentado 8 horas no es bueno. Claro. Tenemos mucho conocimiento. Sabemos que el omega 3 nos hace bien, que el caminar nos hace bien, que el socializarnos nos hace bien. Tenemos todo el conocimiento del mundo. Sí. Y ahora tan a disposición, claro, ¿no? De un clic, exactamente. Claro, pero no tenemos la motivación. La motivación es lo que uno necesita para embarcarse en el proceso de hacer cambios en la vida. Correcto, correcto. Y a veces eso es lo que falta, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde está todo tan accesible, ¿no? Donde yo puedo incluso con el celular buscar y me salen miles de personas, de psicólogos, terapistas, Claro. Más en ciudades grandes como Orlando, por ejemplo. Pero no damos el paso, ¿no? Nos quedamos ahí, como que algo nos estanca, ¿no? Claro. Yo quería preguntarte, antes de pasar ya al siguiente bloque, ¿cuándo tú crees que es importante buscar terapia, buscar ayuda? ¿Crees que es solamente cuando estoy ya muy mal, no me puedo levantar? ¿O cuándo tú crees que son algunas señales donde digo yo necesito terapia? ¿No? Cuando piensas que ciertos patrones en tu vida te están afectando y están afectando a las personas que tú amas. Correcto. Cuando tú ves que las secuelas que la vida te ha dejado a través de la crianza o cosas que te han pasado, ya sea en tu niñez, ya sea en tu matrimonio, en tus relaciones, cuando ves que ciertas cosas están impactando tu vida, es necesario buscar el Espíritu Santo para que Él se manifieste en ese momento y te dé ver las cosas que hay que empezar a cambiar. Correcto, sí. Entonces, eso es muy importante porque
nosotros nos oramos, nos hincamos, cerramos los ojos y oramos sistemáticamente todos los días y pedimos, y a veces nos encontramos pidiendo por las mismas cosas. Sí. Entonces, se vuelve rutina, ¿no? Claro, necesito cambiar esto, ayúdame, Padre, y estamos buscando al Padre, pero tenemos que realmente tener un encuentro con el Espíritu Santo para que Él nos proporcione, nos dé, nos regale lo que nosotros necesitamos. Y a veces las palabras no existen para eso. Tengo un versículo que quiero compartir, que tiene que ver exactamente con esto. Cuando yo me encontré con este versículo, dije, wow, qué versículo más poderoso. Porque mucha gente, cuando están en mi práctica, en mi consulta, ¿sí? dicen, wow, yo pido por un mejor mañana todos los días. Y realmente a veces no tengo ganas ni de orar porque he pedido tanto lo mismo, y me canso de pedir lo mismo y no veo ningún tipo de cambio. Antes que lo leas, Sonali, vamos a hacer una pequeña pausa. Miren, vamos a escuchar este versículo a la vuelta de esta pequeña pausa y vamos a seguir hablando sobre esto. Qué interesante, qué bueno es poder tocar estos asuntos y qué bueno también tenerte a ti del otro lado de la pantalla, escuchándonos, viéndonos. Así que guardemos este versículo, comenzamos el siguiente bloque en unos breves minutos. Esto es Lámpara Podcast. Estamos hablando con Sonali de salud mental. Un tema tan importante y muchas veces que se vuelve tan tabú dentro de nuestras iglesias, como que no le hacemos, como decimos en Chile, no le hacemos el quite, ¿no? Como que le damos la espalda a estos temas muchas veces, y qué importante es poder hablar. Y estamos aquí para poder abrir la conversación, para iniciar una conversación necesaria que probablemente tú también necesitas abrir en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, porque ya sea tú mismo que nos estás escuchando, quizás hayan personas que están atravesando por situaciones difíciles. Así que quédate allí porque vamos a continuar ahora hablando sobre salud mental, y quedamos con que escuchar este versículo, ¿no? Que nos ibas a compartir, un versículo que quedamos en esto, ¿no? En la importancia del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo también nos puede mover al cambio, ¿no? Sí. Así que ahí compártenos este versículo. Mira, este versículo me encantó cuando lo leí. Y dije, este es un versículo que voy a atesorar siempre. Porque estábamos hablando de que a veces nos cansamos de orar por las mismas cosas. Sí. No sabemos más qué pedir. Pero dice este versículo, está en Romanos 8, 26 al 39. Pero voy a leer este 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos qué pedir. Es tan común entrar en la desesperación y en la preocupación. Nos preocupamos por tantas cosas. Entonces, una de las cosas principales y más importantes que hay que hacer es desarrollar la fe, porque la fe va a ser lo que va a calmar la ansiedad en ti. Correcto. You know? Sí. Y qué interesante eso, que son gemidos indecibles. O sea, cuando no sabemos incluso cómo articular lo que nos sucede, el Espíritu Santo lo puede hacer, ¿no? Y eso me recuerda que Dios sí nos entiende, ¿no? Claro. O sea, cuando nosotros nos entendemos, Dios sí nos entiende, ¿no? Y el Espíritu Santo puede hacer establecer esa comunicación que muchas veces ni nosotros sabemos cómo tenerla, ¿no? Claro. Me encantó este versículo, lo voy a subrayar ahí también. En mi Biblia. ¿Sabes? Me gustaría que profundicemos en este bloque. Tú hablaste un poco del trauma, ¿no? Me interesó mucho porque esta palabra es muy utilizada, ¿no? Incluso por los jóvenes. Oh, me traumé, tengo un trauma, o qué traumático, y la usamos bastante, ¿no? Pero profesionalmente, en la terapia, en tus consultas, ¿cómo se ve un trauma? ¿Cómo identificar qué es un trauma realmente
¿Y cómo puedo tratar si yo tengo un trauma en mi vida, ¿no? Eso me gustaría preguntarte, ¿no? Sí, muy importante la pregunta. Consiste en diferentes aspectos. El primero es un trauma, es un evento que nos pasó. Es algo que nos pasó o a una persona que nosotros amamos, que nosotros consideramos muy cercana a nosotros. Es algo que a veces la persona recuerda o a veces no recuerda. Uno de los aspectos importantes del trauma es que la persona evita. Eso es un síntoma muy clásico de todo tipo de trauma. Es que la persona evita ciertas cosas que le recuerdan de lo que pasó. Entonces, cuando la persona evita y no se procesa esto, salen otros tipos de síntomas, como el enojo, como el sentirse irritable. El enojo yo lo veo casi muy a menudo. El sentirse, sea, como un momento está bien, el otro momento está mal. Esos swings, esos toboganes, sub y bajas del estado de ánimo. Y a veces hay personas que tienen lo que le llamamos flashbacks, donde tú, por ejemplo, estás lavando los platos y de repente estás en ese momento. Un flashback. Claro. Estás comprando comida y de repente el cerebro, algo pasa y te lleva al evento traumático. Son flashbacks, son diferentes tipos de síntomas. Hay unas personas que tienen pesadillas. Hay personas que tienen pesadillas en forma de terror, donde experimentan síntomas de terror cuando están durmiendo. Sí. Entonces son diferentes tipos de síntomas en combinación. Sí. ¿Y cómo tratar un trauma? Si siento que viví algo, que mi cerebro... Me interesó mucho eso, o sea, como que el cerebro se pone en una actitud de defensa y lo bloquea muchas veces, ¿no? Claro. E incluso pareciera ser que algo que viviste no fue real, ¿no? Claro. Y viene el recuerdo y claro, te duele todavía y sí fue real, eso pasa mucho, ¿no? En mi trabajo pastoral me ha pasado también eso, que gente como que borra ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo poder tratarlo? ¿Cuál sería el primer paso de poder tratar un trauma, ¿no? Yo creo que hay que tener la valentía para enfrentar el trauma. Pero a veces la persona no está suficientemente preparada para enfrentar ese trauma. Correcto. Por ejemplo, a veces cuando tengo sesiones de personas que quieren procesar ese trauma y lo hacemos, muchos síntomas son, empiezan a vomitar, no duermen por 3 días, es porque uno como que revive ciertos recuerdos que es demasiado fuerte para la persona. Entonces hay que tener la valentía de pasar por ese proceso. Hay personas que han pasado por un trauma y me han dicho perfectamente bien, no, yo no quiero despertar ninguno de esos recuerdos. No voy a hablar de esto, claro. No, yo voy a seguir así hasta que me sienta suficientemente fuerte para enfrentarlos. Entonces, uno de los procesos que los psicólogos y psicoterapistas tienen que pasar es que tienen que preparar a la persona con herramientas para acercarse a las memorias traumáticas. Wow, interesante. Entonces, yo no puedo atenderte en una consulta y decir, ok, vamos a hablar de cómo tu papá te pegaba todos los días cuando tenías 6 años. No puedo empezar la sesión de esa manera. Claro. Entonces, eso tiene que desarrollarse en forma natural con el terapista y tiene que pasar uno por una etapa de preparación emocional para poder enfrentar todo eso. Y como tú dijiste, darle herramientas para hacer ese viaje. No porque es un viaje difícil, ¿no? Es un viaje difícil. Sí, o sea, vamos a ir al lugar donde te dañaron y yo me imagino así como una imagen literal, yo te estoy armando primero para ir para allá, ¿no? Claro. No estoy llevándote así sin armas y puede ser difícil. Y eso creo que uno también tiene que tener cuidado, ¿no? La persona que quizás no se dedica a terapia ni nada puede, en el acto de querer ayudar, hacer peor la cosa. Y ha pasado, o sea, yo veo a alguien que, oye, pero ¿por qué reaccionas así? O
O mira, ¿por qué te da tanto miedo esto, no? No, no tengas miedo. Y como que tratamos de ayudar, al final es peor. ¿Cómo ves eso, no? Que a veces como que no intentamos ayudar y por la desinformación terminamos hundiendo más a la persona. ¿Has visto esos casos? Sí, porque tocamos ciertas teclas que son muy dolorosas y no le estamos dando a la persona las herramientas para poder nadar, Sí, ¿me entiendes? claro. Hay unas personas que te tiran al mar y no saben nadar muy bien y se hunden. Claro. Entonces el completamente. proceso de la terapia lo que hace es que te pone floaties en los ¿me Flotadores, entiendes? claro, Flotadores en cada brazo, brazo. esos que se inflan y pones en cada Sí. brazo para poder nadar. Unas Sí. personas pueden llegar y saltar y nadar y no hundirse, pero hay unas personas que necesitan sus floaties, Sí. sus flotadores para poder atravesar algo tan difícil. Correcto. Ahora con el trauma, cuando se toca algo tan profundo que la persona no está lista y el cerebro no está listo, lo que la persona hace es que se desasocia de la realidad, se va. Sí. Y me ha pasado varias veces cuando estamos hablando de algo y yo pierdo a la persona. La persona no está al frente mío, tengo otra persona. Wow. Se desasoció. Sí. Porque el cerebro se está tratando de proteger. Sí. Hay diferentes tipos de terapia que se hacen para tratar al trauma. Un sinnúmero de diferentes terapias. Así que si es algo que tú quieres tratar en un día no muy lejano, lo que yo les aconsejaría es que busquen el tipo de terapia que quisieran explorar. Sí. Porque eso es muy importante también. Es un proceso un poco difícil y delicado. Sí. Pero si no estás listo, no estás listo. Dios te va a preparar a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo, ¿no? Me gusta este versículo, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla, ¿no? Todo tiene un proceso y Dios está trabajando en nosotros. Me gustaría ahora ya ir llegando al final aquí de este episodio, que ha sido muy interesante. Te agradezco mucho por darte el tiempo, ¿no? De compartir aquí. Un placer. La fe en Dios, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo ese plus que tenemos nosotros, ¿no? Que no simplemente hacemos terapias ni ayudamos a la persona de manera profesional, sino que la fe. ¿Qué papel cumple creer en Dios en estos temas, ¿no? La fe es todo. La fe es todo. Y es especialmente importante entender que uno humanamente solo no puede sobrevivir con lo que nos pasa. Que yo me puedo leer 10.000 libros, me puedo leer no sé cuántos diferentes recetas para poder sentirme mejor. Puedo hacer ejercicio, tener los mejores amigos, una familia, lo que sea. No hay nada, ni 10.000 consultas con un psicólogo que pueda curar lo que es incurable. Se necesita tener esa fundación en Dios y desarrollar la fe para tener la certeza que Dios es el único que me puede mejorar. Dios es el único que me puede dar las herramientas para prepararme a enfrentar cosas que nunca he podido enfrentar. Sí. Realmente la fe toma un rol muy, muy importante. Hay unos versículos específicamente que tienen que ver con esto, que me gustaría compartir con ustedes. Claro que sí. Está en Mateo 6, nos recuerda Mateo 6. El versículo 25 específicamente. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Lindo. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Amén. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupen,
puede añadir una sola hora al curso de su vida. Dios está en control de todo aspecto de tu vida, incluyendo el trauma y todo lo demás. Lo más insignificante que es la ropa y cosas así. Dios sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Y Dios lo va a suplir a su tiempo, en su momento. Amén. En Filipenses 4:19 dice, por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén, amén. Sabes que leíste uno de mis versículos favoritos, el de ¿Sí? Filipenses también me encanta. Esa imagen de Jesús, ¿no? Diciendo, miren las aves, ¿no? Miren los lirios del campo, ¿no? O sea, no valen ustedes más que eso. Creo yo que cuando aprendemos realmente a confiar en Dios, en Jesús, ¿no? Que Él provee, esa ansiedad que muchas veces tenemos comienza de a poco a disminuir, a irse, ¿no? Y saber y identificar que Dios muchas veces nos manda los medios para poder salir adelante. Claro. Y uno de los medios puede ser también lo que tú haces, tu gran ministerio, ¿no? De ayudar a las personas a través de la terapia. Y quiero agradecerte, Sonali, realmente por compartirnos estas temáticas, leernos estas promesas. Y yo le dejaría ahora la invitación a ustedes, ¿no? Si ustedes quieren profundizar más en estos temas, sigan atentos, pueden contactar también a Sonali, pueden seguir mandándonos también sus comentarios, que les gustaría tener más información. Y sin duda, como Esperanza TV, podemos ayudarte, brindarte informaciones, ¿no? En donde estés. Tenemos una iglesia que la bendición es una red tremenda y donde estés podemos llegar a ti. Así que no lo dudes, estamos aquí para ayudarte porque no estás solo. Si tú has resonado estos temas en tu vida y sientes que hay cosas que necesitas trabajar, es el momento de dar el primer paso y Dios está contigo. Así que no lo olvides y gracias, Sonali, por estar con nosotros. Esto ha sido Lámpara Podcast y nos vemos en el siguiente episodio.